Si ya lo primero que vemos está mal, es muy probable que el resto del proyecto también esté mal enfocado. Esto lo hacen para llamar la atención de los inversores y luego directamente acaban siendo una estafa. Así que mucho cuidado con esto. Yo ya descartaría completamente el proyecto porque directamente lo que están dejando ver es que no quieren. Una de las preguntas que más se repiten y que creo que es muy importante contestar es ¿cómo hacemos nosotros para encontrar un proyecto o nuevas narrativas dentro del sector cripto antes de que exploten? El objetivo de este vídeo es enseñarte paso a paso todo el proceso que yo hago para estudiar un proyecto o las nuevas narrativas, como digo, que van a haber dentro del sector cripto para conseguir invertir en ellas antes que el resto de inversores y conseguir esas X que todos queremos en nuestro portafolio. Por tanto, en este vídeo vamos a ver 1. El proceso exacto que yo sigo para encontrar estos nuevos proyectos. 2. Cómo encuentro yo proyectos de alto riesgo pero con mucho potencial. Y 3. Muy importante, cómo gestiono yo el riesgo con estos proyectos. Antes de empezar, como siempre, recordad dejar un like si os gusta este tipo de contenido, que ya sabéis que a nosotros nos ayuda muchísimo y a vosotros no nos cuesta nada. Así que dicho esto, vamos con el vídeo. El primer paso para descubrir un proyecto con mucho potencial es entender la idea que tiene ese proyecto. Básicamente lo que yo hago es encontrar tanto en Twitter, Telegram, Discord, sobre todo, información de personas que sé que lo hacen bastante bien y que hablan de proyectos que tienen mucho potencial y estar viendo qué es lo que se habla en toda esta comunidad de criptomonedas. Una vez veo este tipo de proyectos, de 2, 3, 4, 5 proyectos de los que se está hablando, lo primero que hago, el primer paso, es entrar en la web. Parece que esto es una tontería o que no es muy importante entrar en una web, pero para mí es muy importante, ya que si veo que un proyecto tiene una mala web, ya quiere decir que no se están preocupando mucho por enseñar una buena cara. Al final la web es lo primero que vemos de un proyecto, entonces si ya lo primero que vemos está mal, es muy probable que el resto del proyecto también esté mal enfocado. Por eso mismo digo que visitar la web de un proyecto y ver si está bien hecha o está mal hecha tiene más importancia de lo que parece. Directamente, si veo una mala web, ya descarto por completo este proyecto. Por poner un ejemplo de web que está muy bien hecha y que se nota que es de un proyecto serio, es este que veis en pantalla, que es Radix, que ya hemos estado hablando de este proyecto en vídeos anteriores y es uno de los cuales nos gusta muchísimo. Y como podéis ver, pues se ve que es una web bastante interesante, muy profesional, con todo bien cuidado, no hay errores e incluso, por ejemplo, en la web nos podemos centrar en algunos aspectos bastante importantes, como por ejemplo, podemos ver que han realizado productos para empresas como Visa, Microsoft, Nvidia, entre otras. Es decir, ya estamos viendo que es un proyecto que tiene partners muy interesantes y muy grandes del sector tecnológico y por tanto pues ya serían bastantes banderas verdes. Entonces hasta aquí es como ver una visión general un poco de lo que hace el proyecto y qué idea tiene, y luego ya pasaríamos al segundo punto, que es chequear el market cap del proyecto. Básicamente chequear el market cap lo que nos informa es en qué ranking de todo el sector de criptomonedas está actualmente y si es un proyecto muy pequeño o es algo ya más grande. Cuanto más market cap tenga un proyecto, quiere decir que más capitalización tiene y por tanto es más grande que otro que por ejemplo tenga menos market cap. Sabiendo esta diferencia, hay que saber también que cuanto más pequeño sea un proyecto, más potencial tiene, pero obviamente tiene más riesgo. Porque, por ejemplo, si tenemos un proyecto que tiene 10 millones de market cap y luego llega a 100 millones de market cap, estamos haciendo 1 por 10. Y lo único que han entrado son 90 millones dentro de ese proyecto. Pero por el contrario, si tenemos un proyecto que, por ejemplo, ya tiene 1 billón de market cap y llega a 2 billones de market cap, estaremos haciendo únicamente 1 por 2 y encima necesitaremos que entre 1 billón de dólares dentro de ese proyecto para hacer ese por 2. Por tanto, con esta comparación podemos ver que cuanto más grande es un proyecto, más difícil de hacer X con ese proyecto, pero obviamente es una inversión más segura. El tercer punto en el que yo me fijo es el potencial que tiene dicho proyecto dentro de todo el sector cripto. Para esto lo que nos tenemos que fijar es en los objetivos que tienen dichos proyectos. Por ejemplo, no es lo mismo un proyecto que esté enfocado en crear una blockchain específica para cierto país o cierta zona del mundo que solamente tendrá utilidad en esa zona, o un proyecto que sea mucho más ambicioso y que por ejemplo quiera ser el Amazon descentralizado o el TikTok descentralizado. Obviamente este segundo proyecto va a tener muchísima más adopción y muchísima más utilidad en todo el sector cripto que el primer proyecto que está centrado en crear una blockchain para una zona específica o para un país específico. Dentro de este punto también tenemos que tener claro en qué momento del mercado estamos, porque no es lo mismo estar en un bull market que en un bear market. Cuando estamos en un bear market, básicamente los proyectos necesitan tener unos fundamentales muy fuertes para poder apostar por ellos y que sobrevivan o incluso crezcan en estas situaciones de mercado. Por el contrario, si estamos en un bull market, ya sabemos cuando lo hemos vivido que cualquier proyecto sube y no tiene tanta importancia los fundamentales que hay detrás. Igualmente, para no correr ese riesgo, hay que hacer lo que os estoy
estoy comentando en este punto, que es centrarnos en proyectos que realmente sean ambiciosos y tengan objetivos y fundamentales fuertes dentro del sector cripto, es decir, que vayan a servir para algo y tengan una utilidad o que resuelvan un problema. Una de las preguntas que nos podemos hacer para ver si estos objetivos o si estos proyectos van a perdurar es si vemos que este proyecto tiene cabida o tiene sentido de aquí a 5-10 años. Si pensamos que un proyecto puede seguir existiendo dentro de 5 o 10 años porque va a seguir resolviendo un problema o que realmente tiene sentido lo que hace, pues entonces puede ser una buena opción en cuanto a la utilidad del proyecto. El cuarto punto en el que yo me fijo y del que vamos a hablar es la historia del precio del proyecto, es decir, el histórico que tiene en cuanto al precio. En esta parte hay que hacer un inciso, ya que rentabilidades pasadas o precios pasados no aseguran precios futuros. Ya hemos visto muchos proyectos que en 2017 hicieron ATHs muy altos y que luego en 2021, en el anterior bull market que hemos vivido, al final no llegaron a esos ATHs. Entonces no hay que fijarse al 100% en estos datos, pero sí que es verdad que nos dan una estimación de cómo lo pueden hacer en el futuro. Y en este caso también es muy importante diferenciar si es un proyecto que es pequeño pero que tiene una tendencia alcista, o si es un proyecto que en su lanzamiento tuvo una tendencia muy alcista, tuvo un pump muy grande, pero lo único que está haciendo ahora es seguir cayendo día tras día y parece que la gráfica no se va a poder levantar. Por tanto hay que saber diferenciar, hacer zoom out un poco en el precio y ver si es un proyecto que lo normal es que tenga una tendencia alcista, sobre todo en los bull markets, aunque obviamente luego tenga correcciones en periodos de bear market, o si es un proyecto que directamente tuvo FOMO en su salida y luego ya no ha vuelto a recuperar más precio y lo vemos que está muerto. El quinto punto en el que yo me fijo y que es muy importante en el sector de las criptomonedas son sus redes sociales y la comunidad que tienen creada. Es una realidad que dentro de este sector se necesita una buena comunidad y que todas las redes sociales estén bien cuidadas, ya que la mayoría de inversores se mueven por ello. Si un proyecto tiene mucho food o hay muchas críticas dentro de redes sociales hacia el proyecto, el resto de inversores que estén conociendo por primera vez ese proyecto van a ver todos esos comentarios negativos y críticas y probablemente no entren en ese proyecto. Así que tenemos que buscar proyectos que veamos que cuidan sus redes sociales, como por ejemplo los grupos de Telegram, el Discord y sobre todo también el Twitter. Para ello lo que podemos hacer es entrar tanto en estos grupos oficiales de Discord y Telegram, ir viendo los mensajes, fijarnos también con mucho cuidado si están llenos de bots o son personas reales. Lo que hacen muchos proyectos que acaban siendo una estafa es llenar esos grupos de bots para que nosotros entremos, veamos que hay muchísimas personas entre comillas, porque al final son bots, y por tanto pensamos que es un proyecto que tiene mucha gente detrás, cuando realmente son bots. Esto lo hacen para llamar la atención de los inversores y luego directamente acaban siendo una estafa. Así que mucho cuidado con esto. El sexto punto, y para mí uno de los más importantes, es leer los documentos y el white paper del proyecto. Esto sé que realmente es la parte más difícil, por eso mismo la he puesto la número 6, ya que si de las 5 primeras no nos cuadran mucho, nos vamos a ahorrar este trabajo de leernos los documentos. Si descartamos ya los 5 primeros puntos, pues directamente no tenemos ni que pasar a leernos los documentos, pero igualmente si esos 5 puntos anteriores funcionan y queremos seguir investigando el proyecto, es realmente importante entender cómo funciona y qué hace el proyecto. Entiendo que esto puede ser lo más complejo del análisis de un proyecto, ya que se utiliza terminología que normalmente es bastante difícil, son documentos bastante extensos que nos van a quitar mucho tiempo, pero igualmente necesitamos entender qué hace el proyecto, cómo lo hace, y entendiendo los documentos es cuando realmente vamos a entender en qué estamos invirtiendo. Nunca hay que invertir en algo que no conocemos realmente. Otra forma de poder realizar esto es apalancarte de personas que se dediquen a esto y que estén todo el día analizando proyectos, como por ejemplo en el caso de nuestras formaciones. Básicamente nosotros lo que hacemos con los alumnos es estar analizando constantemente, semana a semana, proyectos con mucho potencial para luego en todas las clases en directo poder comentarlos con los alumnos, y realmente nuestros alumnos lo que hacen es aprovecharse de esos análisis que nosotros realizamos día a día de todos los proyectos y todas las tendencias para poder invertir en ellos y ahorrarse todo este camino de tener que analizarlos y entenderlos a la perfección. Por eso mismo, si quieres saber más de nuestras formaciones, te dejo el link en la descripción de nuestra web donde puedes leer todo sobre nuestro campus y todos los servicios que ofrecemos. El séptimo punto que nos vamos a fijar es la dificultad que tiene este proyecto de entrada. En cuanto a dificultad, yo me refiero a la dificultad que tenemos los inversores para poder invertir en él. Yo diría que hay 3 puntos o 3 escalas de dificultad. La primera de ellas y la más fácil sería que esté listado en los exchanges más famosos del sector cripto. Esto lo que va a hacer es que la mayoría de inversores, sean novatos o más profesionales, puedan acceder al proyecto, ya que cualquier persona que entre de nuevo en el sector cripto lo primero que hace
hace es abrirse una cuenta en un exchange y poder empezar a comprar esos proyectos. El segundo punto sería tenerlo ya en un DEX, pero de los más famosos, como por ejemplo Uniswap o PancakeSwap. En este caso ya los inversores tienen que tener un puntito más de conocimiento, ya que tienen que saber comprar criptomonedas en un exchange, enviarlo a una billetera caliente como MetaMask y ahí ya hacer la compra. Por tanto, ya tenemos una barrera más con este proyecto, ya que la gente o los más novatos no pueden comprar solo en el exchange. Y luego ya en tercer lugar, o la escala más difícil, es que esté dentro de un DEX, que sea muy poco conocido y por ejemplo dentro de una blockchain que casi nadie utilice. Digo que es el más difícil porque básicamente la gente va a tener que comprar criptomonedas primero en un exchange, enviarlo a MetaMask por una red que esté permitido enviar y luego hacer un bridge para poder llevarlo a esa nueva blockchain e ir al nuevo DEX de esa blockchain para poder hacer el swap, que es donde estará la liquidez. Por tanto, fijaos todo el camino que necesitamos para poder invertir en ese proyecto y obviamente todos los inversores nuevos o más novatos no van a realizar todo ese camino para invertir en ese proyecto, sino que se van a fijar en otros más fáciles. El octavo punto en el que nos vamos a fijar es la visión que tiene dicho proyecto. En cuanto a la visión, yo me refiero a si es un proyecto que tiene pequeña visión o es poco ambicioso, es decir, se centra en cumplir ciertos objetivos que no son muy grandes, o si es un proyecto que tiene grandes ambiciones, grandes objetivos y va a luchar por ellos. Personalmente yo lo que prefiero es invertir en proyectos que luchan por objetivos muy ambiciosos, básicamente porque aunque tengan unos objetivos demasiado altos y luego no acaben cumpliéndolos, seguramente se queden muy cerca y todo esto que han cumplido sea también muy grande. Por otro lado, si tenemos un proyecto muy poco ambicioso o con objetivos muy pequeños, lo más probable es que si los cumplen o incluso pensando que los cumplen al 100%, pues sean unos objetivos bastante pequeños que se queden ahí, se acomoden y que el proyecto tampoco tenga mucho más futuro. Por tanto, prefiero apostar por proyectos que tengan unas ambiciones muy grandes. El noveno punto, y muy importante también, es leer e informarnos sobre el team. En primer lugar, lo que nos tenemos que centrar es si se dan a conocer o no. Directamente, si entramos en la web o buscamos en redes sociales y no vemos nada del equipo directivo, yo ya descartaría completamente el proyecto, porque directamente lo que están dejando ver es que no quieren que se muestre quién está detrás de ese proyecto y por tanto no lo querrán llevar muy lejos. Lo que querrán es sacar un poco de capital con ese proyecto y dejarlo de lado para centrarse en otras cosas. En segundo lugar, lo que podemos ver es la experiencia que tiene ese equipo. No es lo mismo personas que sea su primer proyecto y que nunca más hayan hecho nada relacionado con tecnología blockchain o con criptomonedas, o otras personas que ya vengan de otros proyectos del sector cripto, que ya lo hayan hecho muy bien y que demuestren que tienen una experiencia muy buena dentro del sector y que probablemente si ya han salido 2 o 3 proyectos bien, pues el cuarto que hagan también salga bien. Luego, otra cosa que a mí me importa también mucho del equipo es la manera que tienen de transmitir acerca de ese proyecto. Tenemos dos formas de transmitir. Una es que sean muy arrogantes. Esto realmente a mí no me gusta, ya que es meter FOMO a la gente para meter a los máximos inversores posibles sin importarles quién entre o quién no entre. Y por otro lado tenemos a las personas de los equipos serios realmente, que en lo que se basan es en informar en lo que están construyendo, poco a poco buscan el feedback de la comunidad y van comunicándose de una manera tranquila y realmente diciendo lo que están haciendo paso a paso. Y por último, el décimo punto en el que yo me fijo es si el smart contract está auditado o no. Esto es muy importante, ya que si un proyecto tiene algunos errores dentro del smart contract y no está auditado, pues puede sufrir hackeos o exploits, es decir, puede llegar un hacker y hacer un ataque dentro del smart contract y con ello poder llevarse, por ejemplo, parte de la liquidez y que obviamente esto haga que el precio caiga de golpe del proyecto y ya no se levante más de ahí. Para ello podéis utilizar herramientas como por ejemplo la que os muestro en pantalla, que es d.fi, que básicamente aquí en el apartado de Scanner nosotros podemos pegar el smart contract de cualquier proyecto y lo que hace es analizar la puntuación y los errores que tienen dichos proyectos en el smart contract. Por ejemplo, si vamos a los más escaneados, vamos a poner un ejemplo. Este de Po Inu nos dice que tiene una puntuación de 99 de 100, por tanto está bastante bien. Incluso podemos ver algunos datos, como por ejemplo este de aquí, que nos muestra que el top 10 holders solamente tienen el 23% del supply total, por tanto es algo positivo, y podemos ver incluso todo lo que está bloqueado en cuanto a la liquidez total. Y hasta aquí el vídeo de hoy de cómo yo hago mi proceso exactamente para poder invertir o anticiparme a tanto proyectos que van a explotar como narrativas que van a explotar también dentro del sector cripto. Creo que son 10 puntos importantísimos que tenéis que llevar a cabo antes de investigar o invertir en algún proyecto, y vuelvo a decir la frase que es muy importante de nunca inviertas en algo o en algún proyecto cripto que no conozcas a la perfección. Así que dicho esto, recuerda dejar un like si te gusta este tipo de contenido. La verdad es que nos está encantando la aceptación que está teniendo el canal y cómo estamos creciendo de suscriptores y cómo estáis visualizando cada vez más los vídeos y dejando cada vez más likes, así que muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo descentralizado, familia.